Seguir hoy estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Hemos empezado un estudio que tiene como finalidad que podamos entender el valor, la obra de la salvación de Cristo, que podamos aprender a no dejarnos engañar por tantas ideologías heréticas, falsas, como el legalismo, como el libertinaje. Y bueno, ya tuvimos una introducción bastante amplia donde nos quedó claro que la carta a los Gálatas tiene como tema principal la libertad en Cristo. Fue un panorama, fue algo así general. Luego, en el capítulo 1, aprendimos la importancia de mantenernos firmes, de no dejarnos mover por ideologías, por falsos evangelios. Y bueno, hace 8 días veíamos la importancia de la revelación, la importancia de tener un encuentro transformador con Cristo. Hoy, hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, así que si tiene la Biblia, prepárela, prepare su libreta de apuntes, porque hoy nos vamos a enfocar en un tema que hemos titulado ¿Cómo vivir para Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera uno debe, ahora que ha decidido seguir a Cristo, vivir para Dios? Y bueno, como ya es costumbre, siempre los miércoles aprovechamos la bendición de estos hombres y mujeres que el Señor ha colocado a mi alrededor, de su capacidad, de su experiencia, de su conocimiento, para que juntos podamos estudiar y aplicar la palabra de Dios. Y hoy nos va a estar compartiendo palabra aquí, acompañando el pastor Harrison Tamayo de Granada Meta, allá en esa linda tierra de los llanos, que por cierto ha estado muy afectada por fenómenos naturales, por sismos, temblores, y bueno, es como complicado. Harry, buenas noches y cuéntanos cómo va la vía y la vida en el llano. Bueno, mi pastor, muy buenas noches. Saludos a ti, a la familia y a la familia de la Gran Comisión conectada de diferentes partes de nuestra nación y también fuera de ella. Pues bueno, aquí la vía, pues difícil con este tema de la avalancha que hubo, los puentes, ahora los derrumbes, las restricciones. Nos aconsejaron últimamente que los llaneros no tengamos tanta fe, porque la fe mueve montañas, entonces se nos afecta todo mucho más. Y bueno, la vida aquí en el llano, pues es sabrosa porque la vida, el llano es lindo. El llano es muy lindo, el Señor nos trajo acá desde hace ya casi 15 años. Y ahí vamos, mi pastor, haciendo la obra en medio de dificultades, pero también ha habido muchas bendiciones. Entonces podemos decir que aquí en el llano sí se puede vivir para Dios como en cualquier otro lugar. Qué bueno, sí, porque esa es la pregunta que queremos responder esta noche. ¿Cómo vivir para Dios? Y uno podría pensar, bueno, pero en los llanos orientales, con todos estos problemas, con el orden público y otros factores, ¿es posible vivir para Dios, Harrison? ¿Realmente es fácil allí ser seguidor de Jesucristo? Pues no es tan fácil, pero se puede. Cuando llegamos aquí hace varios años, pues no era tan fácil. Las condiciones eran complicadas. El tema de la violencia, los grupos al margen de la ley. Pues eso no es que haya cambiado mucho, pero hemos aprendido en el Señor la resistencia, la fe, el esfuerzo, la confianza en Él. Y se ha podido hacer iglesia. Y sí, diríamos que aunque no es fácil,
Sí se puede, sí se puede, sí es posible, mi pastor. Pues qué bueno saber eso, Harry, porque tristemente hoy en día encontramos muchos cristianos, aún cristianos, que viven para sí mismos, viven para lograr sus sueños, viven para conseguir plata, viven para ser famosos, para hacer realidad su proyecto de vida sin tener en cuenta a Dios, sin entender qué es lo que Dios quiere, cuáles son los sueños de Dios para nosotros. Y bueno, yo lo he dicho y lo repetiré mil veces. Es imposible vivir para agradar a todo el mundo. Y como yo no puedo agradar a todo el mundo, pues lo mejor que puedo hacer es vivir para agradar a Dios. Tengo que vivir para que Él sonría. Cada mañana yo me levanto y digo, Señor, esto que voy a hacer te agrada, mis decisiones, mi manera de hablar, de comportarme te agrada, porque eso es muy, pero muy importante. Vivir para agradar a Dios. Y quisiera que nos respondieran ahí en el chat a esa pregunta. ¿Cómo vivir para Dios? ¿Cómo creen ustedes que podríamos o que deberíamos vivir para agradar a Dios? Pero vamos a leer el texto para hoy. Vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, Harrison, léenos el texto propuesto para esta noche. Con gusto, mi pastor. Bueno, pues hoy el texto está precisamente en la carta a los Gálatas, capítulo número 2, desde el versículo número 11 hasta que termina. Así que usted que está allí conectadito, agarre su Biblia. Yo la voy a leer en la nueva versión internacional, y de allí vamos a aprender cómo vivir para el Señor. Dice la palabra de esta manera. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Qué lindo texto de la palabra. Realmente es uno de los textos que a mí más me llama la atención de esta carta,
por los elementos que hay ahí, ¿no? Como una especie de choque o confrontación entre dos grandes paladines de la fe, como son Pedro nada menos y pues el apóstol Pablo. Vamos a meditar en eso, cómo vivir para Dios. Pero echemos una repasadita de lo que han respondido los hermanos en el chat. Harry, ¿qué han respondido por allí en YouTube? Bueno, mi pastor, aquí están participando, qué bueno. Gloria Elena Pérez Pareja, ella dice, podemos vivir para agradar a Dios teniendo el conocimiento de qué es lo que el Señor quiere que hagamos o cómo quiere que vivamos y esto lo conocemos por medio de su palabra. Uy, tremendo, ya casi que lo dijo todo. Tenemos a Sandrita Gaviria, vivir en integridad y coherencia con la palabra de Dios. Pablo Albino, mi hermano allá en Chile, solo se puede vivir para Dios cuando hacemos lo que Dios nos manda. Bien. Ruth Carolina, cumpliendo sus mandamientos, que con ellos se resume la vida de un cristiano. María del Rosario, escuchando la voz de Dios a través de su palabra. José Arcaya dice, cuando nos parecemos a Cristo. Sandrita Zamora desde Canadá escribe, cumpliendo los mandamientos. Faride, bueno, él pide oración. Patricia Rodríguez, cumpliendo las enseñanzas como buenos hijos y siervos. Mucha sabiduría hay en ese chat, mi pastor. Ya casi que se queda uno sin material para enseñar, ya que lo dijeron todo. Pero bueno, vamos a tratar de decir algo. Aquí en el Facebook, Sneider Robles, un saludo, él dice, en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Rosa Guzmán dice, dando buen testimonio cada día. Y Agustín Sánchez dice, predicando en todo tiempo, aún en medio de las adversidades. Amén. Bueno, vamos a enfocar nuestra atención en tres palabras, en tres claves, en tres pautas que son importantes si queremos vivir para Dios. Y la primera de ellas es carácter. Óigalo bien, usted que toma apuntes, carácter es la primera clave. Y es que en este texto, si uno puede ver, tanto en Pedro como en Pablo es carácter. Porque a veces creemos que carácter es gritar, que es alzar la voz, que es enojarse. Y alguien ve a alguien con un temperamento descontrolado. ¡Ay, cómo tiene carácter! No. Carácter sencillamente es lo que nosotros somos. Y en este texto uno puede ver tanto un carácter bueno como un carácter mal. Si recordamos por allá en el libro de los Hechos que estamos terminando de leer, en el capítulo 15 se llevó a cabo el famoso concilio de Jerusalén, por allá en el año 50, donde se llegó a un acuerdo. Y el acuerdo de ese concilio es que los gentiles, los no judíos que se convertían a Cristo, no estaban obligados ni a circuncidarse ni a cumplir la ley. Eso se acordó allí. Pero en el texto que acabamos de leer vemos cómo el propio Pedro, el apóstol Pedro, cayó en una especie como de trampa, cayó en una especie como de crisis porque empezó a actuar de una manera errónea y contraria a lo que se esperaría. Harrison, háblanos un poquito de esta conducta que el texto mismo dice fue reprochable y que enojó tanto al apóstol Pablo. No, pues Pedro empieza a comportarse como con falta de carácter. Pedro, después de haber participado en el concilio
de Jerusalén. Entonces llega a Antioquía y disfrutaba de esa libertad en Cristo. Todo iba bien. Tenía comunión, compartía con todos los creyentes como tiene que ser, tanto judíos como gentiles. Entiéndase, gentiles, pues los cristianos no judíos. Y entonces él comía con ellos y eso significaba que los aceptaba y judíos y gentiles estaban al mismo nivel como una sola familia en Cristo, como tiene que ser. Pero mientras Pedro visitó a la iglesia de Antioquía, llegaron unos colaboradores de Santiago, quien era un judío, pero de esos judíos estrictos, legalistas, a pesar de ser creyente en Cristo, y querían convencer a toda la iglesia de Antioquía que aceptara el legalismo. Entonces Pedro, en lugar de pararse firme contra eso, perdió su valor y se llenó de temor. Algo muy parecido a lo que le pasó por allá en los tiempos de Jesús, cuando seguía al maestro. Pedro había momentos donde demostraba su fe. Pedro había momentos donde era bien impulsivo, pero también había momentos en que fracasaba en otras cosas. Pedro caminó sobre el mar para ir y abrazar al Señor Jesús, pero también sintió temor y empezó a hundirse. Y ahí en el aposento alto, él se jactó de estar dispuesto a morir por Jesús, pero después lo vemos negándolo 3 veces. Entonces vemos a un Pedro que en los evangelios no es tan firme. En el libro de los Hechos ya se le ve un carácter más definido, pero tenemos que entender que no era un hombre perfecto, pues ninguno de nosotros lo somos. Entonces el miedo provocó la caída de Pedro y lo convirtió, como le dijo Pablo en este texto, en el versículo número 14, lo convirtió en un hipócrita. Esa palabra tiene un gran significado. ¿Qué tal si preguntamos en el chat precisamente y nos ayudan a responder qué es eso? ¿Qué es un hipócrita? Atención, ¿qué es? No quién, quiénes son hipócritas, no. ¿Qué es un hipócrita? ¿Listo? Sí, porque me parece, Harry, que es muy relevante la pregunta, porque hoy en día la palabra hipócrita tiene una connotación muy fuerte, es casi que una ofensa. Entonces, ¿cómo definiríamos esa palabra hipócrita? Harry, y una pregunta aquí en confianza, que no salga de nosotros y de América Latina y Europa. Harry, ¿alguna vez el temor te ha llevado a negar tu fe así como lo hizo al parecer el apóstol Pedro? Uy, mi pastor, pues pensándolo bien, sí, sí, es que no es fácil, no es fácil. Pues yo recuerdo en mis tiempos de taxista en Bogotá, ya era cristiano y a mí me daba pena que la gente supiera que yo era cristiano. Entonces, mientras yo iba en el taxi sin pasajero, iba escuchando mi música cristiana y Jesús Adrián Romero y qué sería de mí, todo lo que estaba de moda en ese tiempo. Pero tan pronto alguien me sacaba la mano y se subía al carro, yo mientras se subía el pasajero inmediatamente, ¿qué hacía? Lo cambiaba. Y no ponía música mundana tampoco, no me iba al extremo, pero sí ponía noticias y entonces pasaba desapercibido. De verdad que me daba temor y era algo así como un hipócrita también. ¿Y usted, mi pastor, nunca le ha pasado algo raro así? A mí no, 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 nunca, no, mentiras, claro que sí, pero realmente no tan directamente así como mi amigo el ex taxista, pero sí me ocurrió alguna vez que como uno a veces ve noticias y hay escándalos donde están involucrados pastores, predicadores, gente de la iglesia.
tuve que ir a hacer una vuelta al banco y estando allí llenando un documento, la funcionaria del banco me preguntó, señor, ¿usted a qué se dedica? Y yo hice una pausa porque dije, wow, si yo digo que soy pastor y esta muchacha vio las noticias, va a pensar que soy como ellos, así que no, entonces lo maquillé, no mentí porque también es parte de mi rol y dije, mira, yo soy docente, docente. Ah, usted es profesor. ¿Y qué enseña? Y ahí sí me vi encerrado y dije, no, pues soy docente de Biblia y teología. Y ella lo afirmó y dijo, ah, usted es pastor. Y queda uno como con pena ahí, pero sí. A veces no es que me dé pena o que me haya dado pena negar mi fe, sino debido a escándalos que uno ve y escucha en otros, como que lo piensa uno dos veces si responder o no responder. Pero Harry, echemos una revisadita. Déjame ver aquí en el Facebook lo que han respondido acerca de la palabra hipócrita. Y saludamos a Rosita Guzmán. Ah, pero activa hoy. Dice ella que hipócrita es fingir algo que no es. Y Ruth Herrera dice, hipócrita es el que dice ser, pero no es. ¿Qué dicen por allá en el canal de YouTube, Harry? Bueno, mi pastor, aquí dice Patricia Cusba, hipócrita, una persona que no es honesta, que tiene una máscara, sí. Lida Pérez, aquí desde Granada, dice, es incoherencia. José Arcaya, la persona que actúa, es un actor, finge. Sandra Gaviria, hipócrita, ser de doble moral, fingir algo que no se tiene. Isa Ladino, persona que finge cualidades, que finge lo que no es. María del Rosario, decimos andar con Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Zulma Yuritza Cuellar, el que tiene miedo a ser honesto por no faltar a las expectativas de otros. Ana Estefanía, ponerse en máscaras en ciertas circunstancias. No, mejor dicho, esto se está explotando este chat con ese concepto. Entonces, bueno, pues realmente el significado de esta palabra hipócrita es actor. Un hipócrita es un actor y en los tiempos antiguos cuando hacían obras de teatro y todo esto, entonces el director decía, bueno, necesito conseguir hipócritas para estos papeles. Y pues obviamente le significaba actores, pero les llamaban hipócritas y no era una ofensa, ni mucho menos. Hoy en día, ya uno que le digan así, pues uno como que se va poniendo un poco de mal genio. Entonces el significado más sencillo es un actor. Y parece que eso era lo que le pasaba a Pedro, porque le faltaba carácter, pero sí aparece el apóstol Pablo y con ese carácter cristiano bien definido, pues lo llama al orden y le hace ver su error. Y en este punto es importante estar agradecidos y ser agradecidos con las personas que nos hacen ver nuestros errores. Obviamente que lo hacen con la mejor actitud, con amor, porque todos nos equivocamos. Y en este caso, Pablo lo hizo de una manera un poco firme, porque ya lo que Pedro estaba haciendo estaba contagiando la iglesia, ya se estaba provocando una división interna. Entonces, es importante ser agradecidos, reconocer nuestros errores, ser humildes para reconocerlos y para cambiar. El texto habla de que sí, Pedro reconoció y debemos tener también ese carácter como Pablo para defender nuestra fe donde sea y ante quien sea, porque esto es evidencia de que vivimos para Dios. No seamos camaleones, que con judíos, entonces somos judíos,
con gentiles, gentiles, con mundanos, mundanos, con cristianos, cristianos, no. Debemos tener carácter porque eso hace parte de vivir para Dios. Pero bueno, mi pastor, hay un segundo elemento, ¿cuál será? Sí, señor, gracias a Dios por este llamado a tener carácter. El segundo es la coherencia. Necesitamos desarrollar coherencia. Y la coherencia, pues, es sencillamente la armonía entre lo que uno dice y lo que uno hace. La coherencia es la armonía entre lo que uno vive en privado y lo que uno vive en público. Eso es coherencia. Y era algo que indudablemente le faltaba al apóstol Pedro. No era coherente. Y con esta mala actitud de Pedro, pues estaba poniendo en riesgo elementos que podríamos decir son innegociables de la fe cristiana. Estaba poniendo en riesgo, entre otras cosas, mire, estaba poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. Pedro, con esta mala actitud, atentaba contra la unidad de la iglesia. Y permítanme repetir una vez más el versículo 14, donde el apóstol Pablo le dice a Pedro, si tú, siendo judío, oye bien, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¡Wow! O sea, Pablo dice, pero es el colmo. ¿Por qué haces eso? Y es que recordemos que en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, pues el mismo Pedro fue el que contó en ese concilio, en esa conferencia, la experiencia allí en la casa de Cornelio. Uno se puede imaginar a Pedro diciendo, hermano, yo fui a la casa de un romano, lo cual para un judío es indigno, y allí el Espíritu Santo vino, llenó a los que estaban en esa casa, aunque no se habían circuncidado, aunque probablemente, y permítame exagerar, aunque probablemente la comida ese día fue cerdo y quién sabe qué otras cosas, pero a pesar de eso, a pesar de que los de la casa de Cornelio no cumplían la ley, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, no hay distinción, no hay distinción. Entonces ahora Pedro al actuar de esta manera, pues está siendo incoherente y está afectando la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia está en riesgo. Y a veces me parece escuchar a personas que dicen, ay, pastor, no deberíamos de ser tan duros con los hermanos legalistas de tal iglesia donde la falda larga, el pelo largo y no sé qué cosa. Y yo tengo que decir, no, no porque eso atenta contra la unidad de la iglesia. Déjeme decirle, eso es un peligro. Por algo Pablo esta carta la escribe de una manera tan apasionada, tan molesta, tan enojada como lo hace. Otra cosa que estaba en riesgo era la doctrina de la justificación por la fe. Nada más y nada menos. La justificación por la fe. Porque queda claro que la justificación es el acto soberano por medio del cual Dios declara inocente al pecador, al culpable, cuando éste decide confiar plenamente en Cristo. Eso es la justificación, el acto soberano por medio del cual Dios declara inocente al pecador que confía plenamente en Cristo. Y pues cuando Pedro abraza la hipocresía y tiene esta actitud incoherente, pues sencillamente estaba contradiciendo la justificación por la fe. Porque
Palabras más, palabras menos, lo que decía Pedro es, bueno, nosotros los judíos somos mejores, somos un pueblo especial, particular, por aquí, por allá, y eso no es verdad. Y es bueno que lo entendamos porque hasta hoy en día yo escucho gente que tiene como cierta idolatría al pueblo de Israel y que Israel, Israel. Mira, no importa si nuestras raíces hipotéticamente fueran judías, pero debe quedar claro, todas las naciones son pecadoras. Romanos, escrito por Pablo, también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y por lo tanto solo podemos ser salvos únicamente por la fe en Cristo. Nada, no hay otra forma, no hay otra forma. Recordemos el versículo 21 y lo quiero leer aquí en la versión que tengo, la Reina Valera Contemporánea dice, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Cristo habría muerto en vano. Escúchame, la salvación solo es posible por la fe, por la fe en lo que Cristo hizo. Nadie se salva por no comer cerdo, por no tomar ciertas cosas, por usar la falda de no sé cómo, por no maquillarse. Nadie se salva por eso. Jamás, jamás. Es pura gracia. Y ese es el otro error que Pedro, sin darse cuenta, estaba cometiendo y era atentar contra la gracia de Dios. Entonces eran tres cosas: la unidad de la iglesia, la justificación por la fe y la gracia de Dios. Porque ¿qué era lo que pretendían? ¿Y qué es lo que pretenden hasta el día de hoy esos famosos que buscan las raíces hebreas, buscan mezclar la ley y la gracia? Pero Pablo en esta carta nos va a dejar claro que eso es imposible. Óyelo. Quien trata de salvarse, de ganarse la salvación cumpliendo la ley, cayó de la gracia. Cayó. No puede ser salvo. La salvación es únicamente por la gracia, es un regalo gratuito e inmerecido. Mira, la gracia dice, todos los seres humanos son pecadores. Y esa misma gracia dice, todos los seres humanos pueden ser salvos solo por la fe en Cristo. Pero con esta hipocresía de Pedro, lo que él estaba diciendo es, bueno, hay diferencia, como que los judíos y los gentiles, no, no hay ninguna diferencia. Grábate esto, por la ley nadie se salva. Si alguien se salvara por la ley, entonces por demás murió Cristo. Pastor, ¿y entonces cómo se salvaban antes de Cristo? Por la fe en Cristo que vendría. Y ahora nos salvamos por la fe en el Cristo que ya vino y que regresa. Cuando Cristo murió en la cruz, su última palabra fue tetelestai, consumado es. La deuda ha sido pagada, el precio ha sido pagado. Tetelestai, consumado es un grito de victoria. Ya no hay que pagar esto, no hay que hacer cosas, hay que depositar nuestra fe íntegra en Cristo. Pero déjeme decirle, y para limpiar la imagen de Pedro, que Pedro lo entendió, Pedro lo corrigió, se arrepintió, y por eso será bueno leer sus cartas, primera y segunda de Pedro. De hecho, para mí el tema principal de la primera carta de Pedro es la verdadera gracia de Dios. Pero Pedro tuvo que darse cuenta que la incoherencia no sirve. Y permítanme hacer unas aplicaciones como raras, pero ténganme paciencia. Ahora mismo estamos en plenas elecciones políticas. Se eligen concejales, alcaldes, gobernadores y ediles. Y yo encuentro personas que dicen ser seguidores de Cristo incoherentes, que dicen ser cristianos,
pero votan por gente que apoya la ideología de género. Dicen ser cristianos, pero votan por personas que están a favor del aborto, por personas que están en contra del diseño original del matrimonio y cosas por el estilo. Eso es incoherencia. Ay, pastor, dígame entonces por qué partido votar. No, yo no le digo vote por partido, pero vote por personas, óyelo, por personas que al menos en el discurso defiendan lo que nosotros creemos. Eso para mí es coherencia. Coherencia. Tenemos que ser coherentes. Coherentes en toda la manera de vivir. Perdón, Harry, perdóneme un momentico más hablar de esto. Mire, un día me invitaron a una iglesia a predicar y era una iglesia legalista, muy legalista, hace muchos años. No me volvieron a invitar. Y allí en el púlpito, en la alabanza, estaban las chicas con la falda larga, la blusa hasta el cuello. ¡Ay, que cualquiera dirá, ay, tan santas, tan espirituales! Pero luego de que terminó la reunión en el centro comercial donde me invitaron a almorzar, las mismas chicas que estaban con la falda larga y la blusa hasta aquí tenían un escote y un chorcito. Eso es ser incoherente. Sé que a las hermanas de la Gran Comisión les dan duro porque se maquillan, se pintan, porque usan jeans y cosas por el estilo, pero es que eso es coherencia, ser lo que somos donde quiera que estamos. Así que por favor, carácter y coherencia. Pero Harry, a ver, ya me controlo y me calmo. Da tú la tercera clave en esta noche. Refresques de mi pastor, que está muy enérgico, pero es que no es para menos. Este texto, esta carta, de verdad que tiene que sacudirnos. Tenemos que ser coherentes, porque si no, lo que vamos a hacer es confundir al que quiere conocer realmente a Dios. Hay un tercer elemento y es este. Vivir para Dios requiere conversión. Conversión. Escúchalo bien. Y Pablo, el escritor de esta carta, realmente no lo pudo haber escrito mejor. ¿Qué tal si leemos el versículo número 20? Y estoy seguro que muchos ya se lo saben de memoria. Pablo dijo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esta canción hay de este pedacito. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son palabras de una persona realmente convertida. Ojo, una cosa es ser convencidos y otra cosa es ser convertidos, porque realmente el significado bíblico de conversión se refiere a volverse a Dios, regresar a los brazos del Padre, que significa también dejar de hacer lo malo y procurar al máximo hacer lo bueno a través de la fe en el Señor, a través de la ayuda del Espíritu Santo y del arrepentimiento. Entonces, si uno mira el texto bíblico, la Biblia habla de conversiones de todo tipo, algunas conversiones dramáticas, como lo fue la del apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco y vino ese resplandor y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es algo dramático, eso es como para hacer una película a través de esa conversión. Pero también tenemos conversiones tranquilas, como fue la de Timoteo, quien fue enseñado desde niño por su mamita, por la abuelita, y él fue creciendo y llegó el momento de su conversión. Entonces, no importa si sea dramática o si es tranquila, pero realmente necesitamos conversión, vivir como hombres y mujeres convertidos. Y bueno, mi pastor, hablando de este punto, eh, ¿nos podría usted recordar cómo fue su conversión? ¿Fue dramática o fue tranquila? Bueno, no me canso de contar mi historia de conversión y pues mi conversión definitivamente fue muy dramática.
Dramática en el sentido que cuando yo fui por primera vez a una iglesia cristiana, yo no fui diciendo, "Oh, ay Dios, te necesito, quiero conocerte". No, yo fui porque una mujer a la cual bendigo, muy persistente, me predicaba y me predicaba tanto que yo por quitármela de encima dije, voy a ir para quitármela de encima. Obvio. Antes de eso le dije todas las groserías que me sabía. Si usted quiere tener una idea de cuáles groserías dije, cuando pueda vaya a un partido en el Estadio El Campín, a Oriental General, y más o menos esas fueron las groserías que yo dije. Yo pensé, me la quito de encima, pero ella fue muy firme y me dijo, no, no puedes hablar de lo que no conoces. Tienes que ir, conocer, y entonces habla si quieres. Y yo fui a esa primera reunión y en esa primera reunión salí chocado, molesto, porque me pareció que todo era un show y que habían armado todo para tenderme una trampa. Pero en la segunda reunión fue algo impactante, fue hace más de 37 años, pero parecía que alguien hubiera visto mi vida, lo conociera y lo supiera absolutamente todo. La predicación no había terminado, yo estaba llorando con una puñaleta en mi pierna izquierda y unos chacos metálicos en mi cintura, entregándole mi vida a Cristo. Si alguien me dijera hoy, pastor, define la palabra conversión desde la Biblia o la teología, es probable que me quedara corto, que no lo hiciera con la precisión. Pero hay algo de lo que sí puedo estar seguro y es que ese día, 9 de julio de 1986, yo me convertí. Mi vida fue cambiada radical para siempre. Claro, seguí siendo tentado, seguí teniendo luchas, sigo creciendo, sigo mejorando, pero mi naturaleza fue cambiada y transformada. Pero Harry, cuéntanos tu historia, ¿cuál fue tu historia? Al fin, ¿qué pasó? ¿Sí se convirtió? ¿Dejó de escuchar música rara ahí? Sí, mi pastor, pues la mía fue más bien dramática antes de, porque venía de saliendo de un despecho y también estaba pasando por el luto, por un tío que falleció. Él tomaba mucho y se cayó por las escaleras y bueno, perdió la vida. Entonces eso me llevó a pensar, dije, uy, no, y si yo me muero próximamente, ¿qué? ¿Yo para dónde me voy a ir? Y me daba como miedo pensar eso. Y me acordé que desde hacía 4 meses mi mamá y mi hermanita estaban asistiendo a una iglesia cristiana. Entonces yo les dije, ¿saben qué? El próximo día que haya culto me llevan. Y precisamente esa semana había un invitado especial y allá estuve yo un sábado, porque era un plan de fin de semana. Y cuando ese evangelista que era de Trinidad y Tobago hizo el llamado, el primero que estuvo allá fui yo. Le entregué mi vida a Cristo y como usted lo dijo, desde ahí muchas cosas empezaron a cambiar. Entonces, gloria a Dios por la forma en que el Señor nos llama y en la forma en que nos ha cambiado. Mira lo que ha hecho Dios. Hoy estamos aquí después de mucho tiempo y es por Él, gracias a Él. Y esta conversión ha cambiado mucho la actitud de muchos de nosotros. Una cosa es antes de Cristo y otra cosa es en Cristo, no después de Cristo, en Cristo. Cambia nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver a Dios, nuestra forma de ver su palabra, la forma de entender su voluntad e incluso la forma de ver la iglesia del Señor. En mi caso, la actitud hacia las cosas de Dios antes de Cristo era una actitud de odio hacia las iglesias cristianas. Yo odiaba la iglesia donde mi mamá iba. De hecho, lo pensé y estuve a punto de hacerlo, de ir y coger a piedra esa iglesia,
porque le estaban lavando el cerebro a mi mamá y a mi hermana. Y además, con ese tema del diezmo que crea tanta polémica cuando no se entiende bien, pues también eso me cargaba mucho más. Entonces mi actitud era muy rebelde y muy de odio hacia la iglesia. Pero gracias a Dios eso cambió. Y en el caso suyo, mi pastor, ¿cómo era su actitud hacia las cosas de Dios antes de convertirse? Pues Harry, estoy muy impactado. Yo no me imaginé que usted fuera así. Realmente estoy muy impactado. Porque en mi caso era peor. Yo era peor realmente. Mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, sabía. A mí me fastidiaban los evangélicos, me daba alergia a los evangélicos. Yo le buscaba pelear a los evangélicos, pero ellos nunca respondían. Yo les rompía los tratados en la cara esperando ver una reacción. Yo tiraba piedra a las iglesias, por eso cuando fui pastor y pasaba eso, era como el Señor diciéndome, siembra, ahora cosecha, cosecha lo que sembraste. Claro, mi actitud era de total odio, de total ignorancia. A mí se me vacunó en la familia en contra del evangelio, me decían que era gente loca, gente absurda, así que en mi mente jamás. Lo último que yo pensaría era pues buscar a Dios, aunque me justificaba, aunque yo decía, no, pero yo soy buena gente, yo amo a Dios a mi manera, pero qué va, era puro cuento. Tremendo, mi pastor, tremendo, tremendo. Y pasa el tiempo y uno dice, vea, lo que hace el Señor. Así que no, no hay casos imposibles, solamente hay que creer que en Cristo somos verdaderamente libres y que podemos vivir para Dios. Nada hay imposible para Él. Así que mi pastor, pues bueno, vamos aterrizando esta enseñanza porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿no? Sí, señor, cuando faltan 5 minutos para las 8 de la noche tenemos que irte. Bueno, recuerden estas tres palabras claves hoy. Grábenlas en su corazón. Carácter, coherencia y conversión. Tres palabras clave. Si queremos vivir para Dios son innegociables. No nos podemos ir de un extremo al otro, no nos podemos ir del legalismo al libertinaje, porque hoy en día uno encuentra personas que en su mente han creado mentiras, se autoengañan. Personas que aún crecieron de repente en un ambiente cristiano y que hoy en día se autoengañan diciendo, no, pues yo vivo en fornicación, no me he casado, pero Dios me ama y me salvará. Yo consumo sustancias tóxicas, marihuanas, drogas, pero Dios me ama y me salvará. Eso es mentira, eso es gracia barata. Así lo describía el teólogo Dietrich Bonhoeffer, gracia barata. No, no es verdad. No es que tenemos que hacer muchas cosas para ser salvos, legalismo, pero tampoco es gracia barata. Es que sencillamente, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo, si hemos abrazado por la fe su obra redentora, eso se tiene que notar en nuestro vivir, en nuestro cambio de naturaleza, en nuestro cambio de conducta, en nuestro cambio de carácter, de conversación. Eso se nota. Yo cambié no para ser salvo, yo cambié porque Dios me salvó. Y eso es lo lindo del Evangelio, que el Evangelio jamás te va a decir, si de repente estás escuchando este mensaje y no eres cristiano, no te desconectes, quédate ahí. Yo quiero decirte, no necesitas cambiar para acercarte a Dios. De hecho, nunca lo vas a lograr. A mí no me enseñaron, cambia para que Dios te acepte. No, a mí me dijeron, ven a Dios tal como estás. Y yo fui a Dios tal como estaba, con una vida rota, destruida, sin sentido. Me acerqué a Dios, abracé por la fe lo que Cristo hizo en la cruz por mí, le entregué mi vida y a partir de ahí cambié. Yo hago buenas obras no para ganarme la salvación, sino como evidencia de que he sido salvo. Así que ojo, ni legalismo ni
libertinaje. Cuando uno realmente ha cambiado, se nota. Se nota en la manera de vivir. Se nota. Tres claves. Guárdalas en tu corazón. Número uno, muy importante, carácter. A una persona que realmente ha conocido a Cristo, se le cambia el carácter tiene que cambiar. Puede que siga siendo pobre, puede que siga siendo enfermo, puede que no sea el supermillonario, pero su carácter tiene que reflejar a Cristo. Número dos, tiene que ser una persona coherente, que vive, que vive el Evangelio, que vive la palabra, que aunque sigue luchando con la naturaleza pecaminosa, se le nota que vive para agradar a Dios. Y número tres, se le nota la conversión. Se le nota que le ha dado la espalda al pecado, que ha muerto para el mundo y que ahora vive solo para agradar a Dios. Y pues eso no lo podemos lograr en nuestra fuerza, recuerden. Aquí la clave es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de carácter, de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Cristo. Es el Espíritu Santo el que va formando nuestra vida, el que nos va cambiando. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir para agradar a Dios. Así que, por favor, ríndete al Espíritu de Dios. Harry, cerremos con alguna frase final y orando para que el Señor nos ayude a todos a vivir para Dios, a vivir para agradarlo a Él. Sí es mi pastor. Vamos a vivir para Dios, iglesia. ¿Por qué? Porque una vida bien vivida es una vida a Dios rendida. Y te lo repito para que no lo olvides. Una vida bien vivida es una vida a Dios rendida. Y bueno, vamos a orar para responderle al Señor por esta palabra. Amado Señor, te agradecemos por este buen tiempo de estudio bíblico de hoy. Gracias porque a través de esta situación que vivieron Pablo y Pedro, nos has dado una enseñanza valiosa, que vivamos para ti, que esa es la vida bien vivida, que esa es la vida bien aprovechada. Ayúdanos, Señor, transforma, cambia nuestro carácter. Señor, ayúdanos a sobreponernos al temor y danos autoridad, danos poder para testificar y para defender la causa que realmente lo vale todo, y es la causa del Evangelio. Ayúdanos, oh Dios, a ser coherentes entre lo que decimos, lo que hacemos, a ser verdaderos, a ser auténticos, oh Dios, como testimonio a otros en estos tiempos de tanta confusión. Ayúdanos, oh Dios, a mostrar la verdad tal y como es, con todo lo que somos. Ayúdanos, oh Dios, a evidenciar una genuina conversión, que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable, que hemos pasado, Señor, del pecado a la vida en Cristo, que hemos pasado de la esclavitud a la libertad, que hemos pasado de muerte a vida. Señor, tú sabes que en el corazón de todos los que estamos aquí conectados, ese es nuestro mayor anhelo, vivir para ti. Ayúdanos a lograrlo, Señor, cada día, a ganar esa batalla contra el pecado, contra el mundo, a alegrarte a ti, oh Dios, porque realmente eso es lo que interesa. Confiamos en tu ayuda. Nosotros haremos nuestra parte, pero creemos que tú, con tu fuerza y tu poder, nos ayudarás a lograrlo. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Harry. Un abrazo para ti, un abrazo para Liliana, un abrazo para esos dos hermosos hijos y para toda esta linda iglesia en Granada. Gracias, mi pastor, por la oportunidad. Les amamos demasiado. Feliz noche para todos.